Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy. John Holloway. John Holloway nació en Dublín, Irlanda, el 26 de julio de 1947. Ha sido considerado como un sociólogo y filósofo del marxismo autónomo, aunque él nunca se ha considerado como tal. Ha dicho que su pensamiento no pertenece a ninguna corriente académica, sino que más bien son contribuciones al cambio social, que estará constituida en gran parte por el marxismo. Es abogado y doctor en ciencias políticas, egresado de la Universidad de Edimburgo. Además obtuvo un título de grado de estudios superiores europeos en el Colegio de Europa. Fue profesor de ciencias políticas en la Universidad de Edimburgo hasta su traslado a México en 1991. Actualmente imparte clases en la Universidad Autónoma de Puebla y además es editor de la revista Bajo el Volcán, de la misma universidad. En 2002 publica el libro de Cambiar el mundo sin tomar el poder, un libro que ha sido tema de mucho debate. Contexto intelectual y sociopolítico del autor. Uno de los principales acontecimientos que ha marcado el pensamiento y que se podría decir que articula el texto es el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994 en el estado mexicano de Chiapas. El levantamiento inspiró una discusión mundial sobre la lucha de clases como una lucha por la dignidad, la cual no puede lograrse en la sociedad capitalista. Holloway encontró en el zapatismo la inspiración para producir una revolución teórica, siguiendo las tradiciones indígenas de autodeterminación y autogobierno. Los zapatistas no están interesados en tomar el poder, más bien se rebelaron contra las formas tradicionales de concebir un cambio radical y problematizaron el concepto tradicional de clase. El acontecimiento dado durante esa época fue la llamada Batalla de Seattle, que se produjo el 30 de noviembre de 1999 en Seattle, Estados Unidos. Fue un movimiento contra la Organización Mundial del Comercio, en el que se estima que participaron 40.000 personas. Otro de los acontecimientos que se dio durante esa época fue la elección presidencial de Nelson Mandela, el 10 de mayo de 1994, que fue el primer presidente de color en la historia de Sudáfrica, el inicio de una nueva era para el pueblo sudafricano, dejando atrás las cadenas de la segregación y del colonialismo. Estructura de la obra. La obra se encuentra dividida en 11 capítulos, los cuales se pueden agrupar en 5 partes. En la primera parte entraría el capítulo 1, el grito, ya que es donde comienza la obra y según Holloway, el principio del cambio social, además de que este grito atravesará toda la obra. En el segundo apartado entrarían los capítulos 2 y 3, más allá del Estado y más allá del poder, en los que Holloway articula la idea de que no son necesarios ni hacer uso del Estado y tampoco del poder para hacer un cambio, para cambiar el mundo, sino es necesario ir más allá de estos dos elementos. En el tercer apartado entrarían los capítulos 4, 5 y 6, en los cuales el autor desarrolla y problematiza la idea del fetichismo, fetichización y antifetichismo. En el cuarto apartado pertenecen los capítulos 7, 8, 9 y 10, en los que Holloway entraría en discusión con algunos conceptos hechos por Marx y otros autores. En el último apartado, el capítulo 11, Holloway regresa en última instancia al principio, en el que menciona que no se sabe o no se conoce cómo se podría cambiar el mundo. Tema central. He considerado el tema central que ha propuesto Holloway en su obra es cambiar el mundo, sin tomar el poder desde los oprimidos,
ya que comienza su libro aludiendo al el grito bidimensional de esperanza y de horror, y porque además se centra definitivamente en ese cambiar el mundo, pero sin tomar el poder, porque las revoluciones hasta el momento se han centrado en un sentido marxista, es decir, en tomar el poder para cambiar el mundo, pero se ha visto que cuando se ha tomado el poder, el cambio no se ha hecho, sino que todas esas revoluciones se han visto en el fracaso, porque se cae nuevamente en las redes del capitalismo, es decir, en aquellas redes que representan la telaraña del capitalismo del que el mismo Holloway habla. Por otro lado, Holloway mismo expresa que en su libro ni es marxista ni postmarxista, por lo cual fue una fuente de mucho debate. Es un cambiar el mundo sin tomar el poder desde los oprimidos, los cuales han gritado y están gritando con horror y esperanza. Aunque Holloway centra mucho su pensamiento en las relaciones del capitalismo y el proletariado, este también se podría poner en diálogo con las relaciones del patriarcado y el feminismo, las luchas por las identidades y las muchas otras formas de luchas que hasta el momento son formas de luchas por cambiar el mundo pero sin tomar el poder. Lo más destacado de la obra es la premisa de cambiar el mundo sin tomar el poder, porque es una nueva forma de ver la revolución y además se podría decir que rompe con el marxismo tradicional. Haciendo un resumen de la obra, Holloway comienza diciendo que lo primero es el grito, y con él que se comienza el cambio social, pero no es un grito solamente por gritar, sino que ese grito lleva una bidimensionalidad, es un grito de horror por el mundo en el que se vive y además es un grito de esperanza por un mundo mejor. Dirá, no es un grito solo, es un grito que implica a nosotros, un carácter social del grito. Siguiendo con el grito, nosotros gritamos porque se nos ha negado la posibilidad de hacernos, es decir, el poder hacer del que poseíamos y que nos hacíamos humanos, se nos ha quitado y en su lugar se ha posicionado el poder sobre el cual nos ha objetivado, y en este sentido seríamos como algo cambiable ante las necesidades del capitalismo. Un claro ejemplo se da en el uso indiscriminado de los recursos naturales, los cuales los ecologistas luchan por su conservación, como es el caso de Bernardo Cachol, quien fue aprisionado por defender el río Cajabón. Continuando con el tema, el grito no simplemente implica eso, sino que implica el hacer, es decir, el grito es acción y por tanto no solamente se queda en el gritar, el grito implica hacer porque es nuestro punto de partida. El hacer transforma las cosas y a la vez este hacer es negación práctica, es decir, se grita porque se niega el mundo en el que se vive y por tanto se quiere cambiar. Entonces, ¿cómo se podría cambiar el mundo sin tomar el poder? No se podría hacer por medio de la reforma y la revolución, ya que ambos implicarían la toma o la llegada al poder o al Estado, y por tanto se repetirían los mismos esquemas en que se han vivido. Se caerían las mismas telarañas. Es por ello que Holloway menciona que hay que ir más allá de lo que ha representado este poder y este Estado, es decir, no hacer uso de ellos porque el fracaso de las revoluciones han venido al hacer uso de tales entidades. Es algo ilusorio y contradictorio decir que se podría cambiar el mundo sin tomar el poder, y es de ahí una fuente de debate. Continuando con los conceptos del poder y poder sobre, menciona Holloway que nuestro poder hacer es lo que nos ha hecho humanos, pero que hemos sido objetivados porque nuestro poder hacer ha sido aprisionado, es decir, nos lo han quitado y en su lugar ha quedado el poder sobre, que nos dice qué hacer, y en este sentido se nos ha separado de nuestro hacer. Lo hecho por nuestro poder hacer toma más importancia ante el hacedor. Pero Holloway no se queda solamente ahí. Inserta el concepto de fetichismo para hablar sobre la ruptura del flujo social del hacer, y fetichización como proceso es una fetichización como una lucha continua, es decir, que la fetichización del fetichismo es la negación del mundo en el que se vive. Las relaciones sociales están fetichizadas y que por tanto ambos agentes, obrero oprimido y burgués que oprimen, están fetichizados. Ambos se encuentran objetivados. El libro termina con las palabras del inicio, diciendo que no se conoce cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. Este libro ha sido tema de mucho debate, no ha sido bien recibido por muchos marxistas de izquierda. Las críticas más templadas al libro de Holloway han sido escritas por personas que le acusan de haber abandonado el marxismo, de tirar por la borda la noción misma de revolución y de haberse pasado con armas y bagajes al viejo adversario ideológico, el anarquismo.
En este sentido, se ha acusado a Holloway de haber abandonado el marxismo, ya que no le da importancia al Estado a la hora de hacer revolución. Uno de los principales temas con los que se entra en debate es que no se puede separar el poder del Estado a la revolución, ya que según Marro, el Estado constituye una cuestión central en un proceso revolucionario porque representa para la clase trabajadora el organismo político capaz de crear las condiciones favorables a su máxima expresión, que tendrá por función la búsqueda de su propia disolución-superación, es decir, el Estado o el poder que representa el Estado no se puede simplemente echar de las ideas revolucionarias, porque representa un punto importante dentro de ellas. El Estado representaría aquella imagen salvífica para los oprimidos o los sin poder, y que además sería una imagen de confianza en la que se refugiarían y por ella lucharían, es decir, querían hacerse con el poder del Estado porque ello representa seguridad. Pedro, a contrapuesta de la idea de Holloway, expresa que el objetivo de la política, el sentido de la revolución no es la felicidad, es la libertad efectiva, lo cual exige la igualdad de todos para participar en las decisiones que afectan al sentido de nuestro vivir en común. Holloway ha expresado en el libro que no se puede llegar a un final feliz en la revolución, y es por tanto que Pedro le ha respondido que no es un final feliz lo que se busca, sino que es un final en la que se encuentra la libertad. En el papel de la obra. En esto, la teoría de la revolución de Holloway deconstruye las categorías de clase y la lucha de clases y replantea el sujeto revolucionario. En este sentido, la obra Cambiar el mundo sin tomar el poder es una apuesta por pensar la revolución fuera de las relaciones de poder, es decir, fuera de lo que ha significado la revolución hasta el momento, y poder empezar a cambiar el mundo pero sin haber tomado el poder. También de pensar que el sujeto revolucionario, que somos aquellos quienes gritamos, los que hemos sido oprimidos o viviendo la opresión a los demás, gritamos, somos los que queremos un mundo mejor del que se ha vivido y del que se vive. Importancia de la obra. Hace una crítica de lo que ha significado la revolución, porque replantea la idea de revolución, diciendo que hay que cambiar nuestra concepción de lo que ha significado la revolución durante toda la historia, porque esto ha llevado al fracaso y que por lo tanto ya no debemos de hacernos a la idea de tomar el poder para cambiar el mundo, como los tantos líderes guerrilleros que han llegado al poder y repiten los mismos esquemas, como lo es el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, o Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil. Una crítica de lo que ha significado el sistema impuesto, el sistema capitalista, cosificado y subjetiva a la persona, es decir, la vuelve una persona sin ningún sentido por hacer las cosas, sino que simplemente repite su trabajo. Siempre hay alguien que ejerce su poder sobre los demás, los trabajadores, por ejemplo, en las fábricas textiles u otras entidades. De todas formas, se ve que dentro de todas ellas lo común es que le den más importancia a lo hecho que al trabajador. Además, brinda un enfoque de la historia desde los pobres y oprimidos. En este sentido, lo dice muy claramente, el grito comienza como un grito de horror y de esperanza, aludiendo que si alguien grita es porque se siente oprimido o porque sufre, y que además anhela un cambio en el mundo. Por ejemplo, Bernardo Scholl ha gritado y sigue gritando por el horror que representa ver al río Cajabón contaminado, pero también grita porque quiere que ya no se haga. Entonces podemos decir que el grito es un llamado a ver a los demás pobres, ver la historia desde ellos, ver el mundo desde el punto de vista de ellos, quienes sufren las atrocidades del capitalismo. Crítica. Aunque durante todo el libro se habla de cambiar el mundo sin tomar el poder, Hollow expresa en la misma obra que no se sabe cómo cambiar el mundo sin tomar poder. En este sentido, se podría decir que el mismo Holloway simplemente deja la idea ahí en el aire, diciendo que existe una posibilidad para cambiar el mundo sin haber tomado el poder, pero no dando así las pautas de cómo hacerlo.
Holloway teoriza demasiado los conceptos de cómo se ha objetivado al hombre y a la mujer, pero en ningún momento se plantea el cómo podría este dejar de ser oprimido, sino que simplemente dice que debemos de gritar, y por tanto, puede ser que esto haya sido un punto en el que muchos de los teóricos le hayan discriminado, aunque el propio título menciona cómo cambiar el mundo sin tomar el poder, esto no lo dice, o que diga el significado de la revolución tampoco menciona cuál es ese significado, sino que simplemente debemos de replantear esa concepción y dentro de ello decir que no debemos de tomar el poder. A diferencia de las ideas planteadas en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, en el que proponían una destrucción del sistema capitalista, siendo ellos los que apropiarían del poder del patriarcado, y esto es lo que ha hecho hasta ahora, como lo hemos visto en la historia, desde las diferentes luchas revolucionarias y en este año como las manifestaciones por la muerte de George Floyd, o también en el libro de Platón en la República, en la que propone un gobierno en donde esté en el poder un filósofo, pasando por una serie de reestructuración desde lo más bajo como los guardias y todos los componentes de una ciudad, pero esto no se ha dado en toda la historia. Es cierto que las revoluciones en las que se ha utilizado el poder han caído o han fracasado en su mayoría, pero esto no quiere decir que tales revoluciones no hayan cambiado algo en la historia, aunque hayan fracasado, aún así dieron algunos frutos, ejemplos como lo son la Revolución Francesa, en la que se gestionaron los primeros derechos del hombre y del ciudadano, pero que excluyeron los de las mujeres, o también las revueltas de Estados Unidos por la libertad de los esclavos, en la que se les concedió el derecho a ser libres, pero aún así no al de las mujeres, o peor aún el racismo que dio en la cultura estadounidense. Se podría mencionar las revoluciones que han planteado las feministas también. Podemos decir que en la actualidad hay algunos movimientos que plantean esa revolución sin tomar el poder, como lo son el feminismo, que según Ana de Miguel es una crítica a la sociedad, pero que también es un movimiento que no le quiere quitar el poder al patriarcado porque se repetiría la misma estructura. También la resistencia pacífica por la defensa del río Tanjabón. Aunque ciertamente estos no buscan tomar el poder, podrían tergiversarse, como lo ha hecho el feminismo, que ha utilizado la violencia, el destrozo de monumentos. Pero aún así seguimos aquí porque tenemos cierto instinto para resolver problemas, la capacidad de crear soluciones, de imaginar un mundo mejor, perseguir ese sueño y colaborar para resolver la crisis y los retos que se nos presentan. Tendríamos que esperar a que podamos articular y entender que para cambiar el mundo será necesaria una gran responsabilidad de cada uno, porque tenemos que tomar conciencia y tener una gran madurez para afrontar los problemas y una buena formación. En este sentido, diría que los estudios pueden no separarnos de la realidad, sino que podrían más bien fundamentar y hacer más asequible nuestra revolución. Es decir, debemos de entender, estar entrando y saliendo de tales ambientes, conociendo los dos lados de las entidades para poder cambiar el mundo y hacer nuestra revolución, que a diferencia de Holloway negaba, que decía que nuestro grito podría tergiversarse al entrar a obtener una formación. Al decir también que algunos términos pueden sonar ambiguos, es que en cierta medida Holloway expresa y teoriza y da muchas vueltas a los mismos términos que pueden sonar ambiguos y se pueden perder sus sentidos. Por ejemplo, la identidad, que aunque la lucha es por recuperar esa identidad y la libertad entre todos, el mismo capitalismo nos identifica como tales, como trabajadores, como oprimidos. Es por ello por lo que el grito como negación va a negar nuestra identidad, es decir, la lucha por hacer una lucha para la nueva identidad, para recuperar nuestra identidad, es decir, resulta contradictorio y se puede perder el sentido de lo que quiere decir Holloway con ello. En este sentido me pongo a pensar que tal vez no sea un final feliz, porque si vemos en la actualidad el ser humano está como que acomodado a recibir orden o tomar una forma de vivir definida, un estilo robótico, porque se levanta, va a trabajar o a estudiar, regresa a casa, descansa y duerme y así sucesivamente y repite el siglo. Es por eso tal vez que no sea un tanto un final feliz, porque si vemos en referencias